La voz de mi madre sonó en mi teléfono a las 2 de la madrugada, 3 años después de que la enterrara. Soy Sadie Monroe. Tengo 28 años. Trabajo como enfermera pediátrica en un hospital pequeño fuera de Columbus, Ohio. Vivo sola en la casa donde crecí, la misma casa donde vi a mi madre dar su último suspiro en una cama de hospital que pusimos en la sala. No soy de las que cree en fantasmas. No veo películas de terror. No leo mi horóscopo. Reviso 2 veces que las puertas estén cerradas cada noche. Y tengo un bate de béisbol al lado de mi cama. No porque tenga miedo, sino porque soy precavido. Siempre he sido precavido. Así que cuando te cuente lo que pasó esa noche, necesito que entiendas algo. No estaba soñando. No estaba borracho. No estaba teniendo una especie de crisis. Estaba completamente despierto, parado en el pasillo a las 2 de la mañana. Mirando la pantalla de mi teléfono mientras el nombre de mi madre muerta parpadeaba. Y cuando finalmente miré por la mirilla, ella estaba justo ahí en mi porche. La misma cara. El mismo cardigan gris con el que la enterraron. Los mismos ojos suaves que solían cuidarme cuando tenía pesadillas de niño. Entonces dijo algo que me heló la sangre. Algo que solo ella podría saber. Sé cómo suena esto. Sé que seguro ya estás pensando en explicaciones. Una llamada de estafa, una broma cruel, el dolor jugándome trucos en la mente. Yo también pensé en todas esas cosas. Quería creer alguna de ellas, pero ninguna de esas explicaciones podía justificar lo que dijo después. Antes de contarte el resto de esta historia, hazme un favor. Dale al botón de suscribirte y deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Leo todos y cada uno de los comentarios, y quiero saber quién está aquí conmigo esta noche. Ahora déjame llevarte al principio. La noche en que pasó fue un jueves a finales de febrero. Lo recuerdo porque justo había hecho un turno doble en el hospital, 16 horas seguidas, y me dolían tanto los pies que casi no podía caminar hasta mi carro. Esa semana estábamos cortos de personal. Siempre estamos cortos de personal. Pero esa semana fue peor de lo normal. 2 enfermeras llamaron diciendo que estaban enfermas, y teníamos a un niño en la UCI que no estaba bien. Pasé casi todo mi turno sentado con él, sujetándole la mano, contándole historias de superhéroes mientras sus padres se turnaban para llorar en el pasillo. Cuando terminé mi turno, ya casi era medianoche. El viaje a casa me tomó 20 minutos y no recuerdo la mayoría del camino. Estaba funcionando a café y adrenalina, y lo único en lo que podía pensar era en mi cama. La casa estaba oscura cuando llegué al garaje. Esa mañana había dejado la luz del porche prendida, pero seguro que se quemó el foco. Me lo apunté en la cabeza para cambiarlo, y al instante se me olvidó. Estaba demasiado cansado para preocuparme por cualquier cosa, solo quería entrar y tirarme a descansar. No encendí ninguna luz al entrar. Conocía esa casa mejor que la palma de mi mano. Podría caminar desde la puerta de entrada hasta mi cuarto con los ojos cerrados. Lo hacía desde que tenía 5 años. La casa aún olía a ella a veces. A mi madre, me refiero. Renata Monroe. Ella usaba una loción de lavanda todos los días, y aunque ya llevaba 3 años muerta, juro que aún podía percibir su aroma en algunas habitaciones. El baño, la cocina, su habitación vieja, que todavía no había limpiado. Me decía a mí mismo que lo haría algún día, pero ese día nunca llegó. Mi mamá me crió sola. Mi papá se fue cuando yo tenía 12 años. Se llamaba Dean, y no hablo mucho de él porque no hay mucho que decir. Un día estaba ahí y al siguiente no. No dejó nota. No llamó para explicar. Simplemente hizo una maleta mientras yo estaba en la escuela y desapareció.
Mi mamá llegó de trabajar y encontró la mitad del closet vacío. Se sentó al borde de la cama un buen rato, solo mirando el espacio donde solían estar su ropa. La miré desde la puerta, con miedo de decir algo. Nunca lloró por eso. Al menos, no delante de mí. Al día siguiente se levantó y me preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Huevos revueltos y tostadas, como siempre. Y cuando le pregunté dónde estaba papá, me miró con esos ojos tranquilos y firmes y dijo, ahora solo estamos nosotras, cariño. Pero está bien. Vamos a estar bien. Y así fue. De verdad que sí. Mi mamá trabajaba como costurera. Ella hacía arreglos en una tintorería del centro, cortaba los pantalones, ajustaba vestidos de novia y arreglaba cremalleras en abrigos de invierno. El trabajo no era nada glamoroso ni pagaba mucho, pero se le daba bien. Siempre tenía las manos en movimiento, siempre ocupadas. Incluso cuando veía la tele por la noche, tenía algún pedazo de tela en el regazo, cosiendo algo. Teníamos nuestras rutinas, ella y yo. Las mañanas de domingo eran para los pancakes, ella los hacía desde cero con arándanos si estaban en temporada. Las noches de viernes eran para películas viejas, le encantaba cualquier cosa con Audrey Hepburn. Nos sentábamos en el sofá con un tazón de palomitas entre nosotros y ella recitaba la mitad de las líneas de memoria. Y cada noche, antes de que me fuera a dormir, decía lo mismo, te quiero hasta la cuchara y de regreso. Empezó cuando tenía 7 años, intentaba decir te quiero hasta la luna y de regreso, pero me equivoqué con las palabras. Dije cuchara en vez de luna, y mi mamá se rió tanto que tuvo que sentarse. Después de eso, se volvió nuestra cosa, nuestro chiste privado. Ella lo escribía en cada tarjeta de cumpleaños. Lo decía al final de cada llamada. Cuando me gradué de la escuela de enfermería, me dio una cajita con una cuchara de plata adentro, y lloré más fuerte que nunca en mi vida. La última vez que escuché esas palabras fue hace 3 años, en la sala de esta casa. 6 horas antes de que muriera. Ya estaba muy débil. El cáncer se había extendido por todos lados, y los doctores dijeron que no quedaba nada por hacer, solo mantenerla cómoda. Trajimos una cama de hospital y la pusimos junto a la ventana para que pudiera ver el comedero de pájaros en el jardín de adelante. Le encantaba ver a los cardenales. Ella dijo que le recordaban a su mamá. Yo estaba sentado a su lado, tomándole la mano. Cuando abrió los ojos y me miró, su voz fue casi un susurro. Sadie. Me acerqué más. Estoy aquí, mamá. Aquí mismo. Ella sonrió, apenas un poco. Hasta la cuchara y de vuelta, cariño. Esas fueron sus últimas palabras para mí. Después de eso, ella cerró los ojos y no los volvió a abrir. Pensé que nunca volvería a escuchar esa frase, creí que había muerto con ella, encerrada en un recuerdo al que solo yo podía acceder. Me equivoqué. La noche en que todo cambió, me fui a la cama como a las 12:30. No cené. No vi la tele. Solo me quité los zapatos, me tapé la cabeza con la manta y dejé que el cansancio me hundiera. Esa noche no soñé. Nunca sueño cuando estoy tan agotado. Solo hay oscuridad, densa y pesada, como hundirse en agua profunda. Y entonces, a las 2:07 de la mañana, sonó mi teléfono. El sonido atravesó mi sueño como un cuchillo. No era de esas personas que se duermen con el teléfono sonando. Trabajar en un hospital me quitó eso hace años. Cuando tu teléfono suena en plena noche, casi siempre significa que algo malo le pasó a alguien. Alcancé el teléfono en la mesa de noche sin abrir los ojos. Mis dedos lo encontraron en el segundo intento, y lo acerqué a la cara, entrecerrando los ojos por la pantalla tan brillante en la oscuridad. Por un momento, mi mente no pudo procesar lo que estaba viendo. El nombre en la pantalla decía, mamá.
No mamá, ni número viejo, ni el teléfono de mamá, como hacen algunos que guardan los contactos después de que alguien muere. Solo mamá. Igual que lo había guardado cuando tenía 16 y conseguí mi primer celular. Me quedé mirando ese nombre como un minuto entero. El teléfono seguía sonando, vibrando en mi mano como si tuviera vida. Sabía que debía contestar. Sabía que tenía que hacer algo. Pero mi cuerpo no cooperaba. Era como estar atrapado en ese espacio entre dormir y despertar, donde nada se siente realmente real. La llamada se fue al buzón de voz. La pantalla se puso negra. Me quedé ahí en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que hasta lo sentía en la garganta. Me dije que era un fallo. Las compañías de teléfono reciclan números todo el tiempo. Algún desconocido había recibido el número viejo de mi mamá y por accidente me había llamado a mí. Esa era la única explicación que tenía sentido. La única que estaba dispuesto a aceptar. Estaba a punto de dejar el teléfono y tratar de convencerme de volver a dormir cuando volvió a sonar. Mismo nombre. Mismo número. Mamá. Esta vez contesté. Al principio no dije nada. Solo puse el teléfono en mi oído y escuché. Ya a otro lado había silencio, pero no ese silencio vacío de una fecha límite. Era ese tipo de silencio que significa que alguien está ahí, esperando. Entonces escuché su voz. Sadie. Cariño, soy mamá. Todo mi cuerpo se puso frío. No era solo que la voz sonara como ella. Era ella. El tono exacto que usaba cuando me llamaba en mis descansos para almorzar en el trabajo. Ese ligero ronquido que le salió en la garganta durante el último año de su vida, cuando el cáncer empezó a afectar todo. La forma en que ella alargó la palabra, cariño, convirtiéndola en algo cálido y suave. No podía hablar. No podía respirar. Solo me quedé ahí en mi cuarto oscuro, apretando el teléfono tan fuerte que me dolían los nudillos. Amor, ya estoy afuera, siguió la voz. Hace un frío tremendo aquí afuera. ¿Me dejas entrar? Colgué. No fue una decisión mía. Mi pulgar se movió solo, cortando la llamada como si intentara protegerme de algo que mi cerebro no podía soportar. Dejé el teléfono sobre la cama y me puse las manos en la cara. Estaba temblando. Me castañeaban los dientes aunque la habitación no estuviera fría. Me repetía que estaba soñando. Tenía que estar soñando. Esto era como una pesadilla causada por el estrés, y en cualquier momento iba a despertar de verdad, y todo iba a estar normal. Pero podía sentir las sábanas contra mis piernas. Podía escuchar el radiador haciendo ruido en la esquina de la habitación. Todo estaba demasiado detallado, demasiado sólido, demasiado presente para ser un sueño. Pasaron 30 segundos, tal vez un minuto, y entonces lo escuché. 3 golpes lentos en la puerta principal. Toc, toc, toc. Espaciado y deliberado, justo como mi madre siempre golpeaba, nunca tocaba el timbre, decía que los timbres eran impersonales. Siempre golpeaba 3 veces, lento y paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me levanté de la cama, no sé por qué. Todas las películas de terror que había visto me decían que me quedara donde estaba. Que llamara a la policía. Que me escondiera bajo las sábanas como un niño. Pero algo me empujó hacia adelante. Una mezcla de miedo y una esperanza desesperada e irracional que no podía controlar. El pasillo estaba oscuro. No encendí las luces. Caminé hacia la puerta principal como si estuviera andando en el agua, cada paso pesado y lento. La mirilla de bronce brillaba con la luz tenue que entraba por la ventana. Mi madre la había instalado ella misma cuando yo tenía 15 años,
después de que un desconocido tocara la puerta pidiendo dinero y nos asustara a las dos casi hasta morir. Puse el ojo en la mirilla y miré afuera. Ella estaba parada en el porche, bañada por el resplandor amarillo del farol al final del camino. Cardigan gris. El pelo canoso recogido como siempre lo llevaba, las manos juntas al frente, paciente y quieta. Mi mamá, muerta hace 3 años, parada en mi porche a las 2 de la madrugada, esperando que la dejara entrar. Me aparté de la puerta tan rápido que casi me tropiezo con mis propios pies. Mi hombro chocó contra la pared detrás de mí, y me quedé ahí pegado, como si la puerta fuera a explotar en cualquier momento. Mi respiración era corta y superficial, jadeando. Y podía sentir las lágrimas acumulándose detrás de mis ojos, aunque no estaba seguro de por qué quería llorar. Mi mente corría buscando todas las posibles explicaciones. Una hermana gemela que mi madre nunca me contó. Algún tipo de broma elaborada hecha por alguien que me odiaba. Un colapso mental provocado por el estrés y el agotamiento, y el hecho de que el aniversario de su muerte estaba a solo 4 días. Ninguna de estas explicaciones tenía sentido, pero tampoco nada de lo que estaba pasando. Busqué mi teléfono con las manos temblorosas y abrí mis contactos. Deslicé hasta encontrar a la tía Delia, la hermana menor de mi mamá. Ella vivía a unos 20 minutos, en un complejo de departamentos chiquitos cerca de la autopista. Ella y mi mamá eran muy cercanas, hablaban casi todos los días por teléfono hasta que el cáncer hizo que las charlas fueran demasiado cansadoras. Después de que mi mamá murió, Delia no dejaba de preocuparse por mí, traía cazuelas que yo no comía y ofrecía compañía que yo no quería. La había alejado más de lo que debía, pero ella nunca dejó de intentarlo. Presioné el botón de llamar y apoyé el teléfono en mi oído. Sonó 4 veces antes de que ella contestara. Su voz sonaba adormilada. «Sadie, ¿qué pasa? Es medianoche». Traté de mantener la voz firme, pero me salió en un susurro. «Hay alguien en mi puerta. Parece mamá». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oír a Delia moverse, probablemente sentándose en la cama. «¿Qué quieres decir con qué parece tu mamá?» «Sadie, me estás asustando». No sabía cómo explicarlo, no tenía palabras para lo que acababa de ver por esa mirilla. No sé qué está pasando. Recibí una llamada de su número, su voz estaba al otro lado, y ahora alguien que se parece exactamente a ella está parado en mi porche. La voz de Delia se puso dura y alerta. Ya no quedaba ni rastro de sueño. «Escúchame bien. No abras esa puerta. ¿Me entiendes? Mantente alejado de la puerta. Voy a llamar a la policía. Y luego voy para allá. No te muevas hasta que llegue». Cortó antes de que pudiera responder. Me quedé en el pasillo, agarrando el teléfono, tratando de convencerme de que la ayuda estaba en camino y todo iba a estar bien. Pero aunque lo pensaba, sabía que no podía quedarme ahí quieto esperando. La persona en el porche sabía cosas. Sabía el número de teléfono de mi madre. Sabía cómo llamaba mi madre. Sonaba exactamente como ella. Tenía que entender cómo todo eso era posible. Y entonces su voz llegó a través de la puerta, apagada pero clara. «Sadie, sé que tienes miedo. Sé que nada de esto tiene sentido. Pero necesito que confíes en mí. Pregúntame algo. Pregúntame algo que solo yo sabría». Apoyé más fuerte la espalda contra la pared, mi corazón latía tan rápido que casi dolía. Pensé en todas las cosas que podría preguntar: el cumpleaños de mi madre, su apellido de soltera, el hospital donde pasó sus últimos días. Pero cualquiera podría encontrar esa información con una búsqueda rápida en Internet. Si esto era algún tipo de estafa, un truco cruel para romperme, ellos ya habrían hecho su tarea.
Necesitaba otra cosa, algo privado, algo que nunca le había contado a nadie. Me acerqué a la puerta, lo justo para que mi voz se escuchara a través de la madera. ¿Qué me dijiste la noche antes de mi graduación de 8º grado, cuando estaba llorando en el baño? Silencio. Por un buen rato, no hubo más que silencio. Y yo pensé que tal vez la había atrapado. Que esa impostora por fin había llegado al límite del jueguito que estaba jugando. Entonces ella habló. Te dije que lo de que tu padre se fuera no fue tu culpa. Una vez me preguntaste si era porque no eras un niño. Pensaste que tal vez él quería un hijo en vez de una hija. Nunca lo dijiste de nuevo. Pero yo nunca lo olvidé. Te dije que eras lo único que hice bien en la vida. Se me aflojaron las piernas. Me resbalé por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la espalda contra el yeso frío, las lágrimas corriéndome por la cara. Nunca había escrito esas palabras. Ni se las había dicho a un terapeuta, a un amigo ni a nadie. Ese recuerdo vivía solo en mi cabeza, encerrado en un lugar al que nunca iba porque dolía demasiado. Quien sea que estuviera en mi porche justo lo había abierto. No sé cuánto tiempo estuve sentado en el suelo. Podrían haber sido 30 segundos o 5 minutos. El tiempo dejó de tener sentido. Lo único que podía oír era mi propia respiración y el sonido de la sangre corriendo en mis oídos. Las palabras que ella dijo no dejaban de resonar en mi cabeza, dándose vueltas en un loop que no podía detener. Ella sabía. Sabía esa única cosa que nadie más en el mundo podría saber. Me puse de pie despacio, apoyándome en la pared. Mis piernas estaban débiles y tambaleantes, como si acabara de correr un maratón. Caminé hasta la puerta y me quedé parado frente a ella, mirando los cerrojos que mi madre había puesto hace años. 2 cerrojos y una cadena. Siempre decía que nunca podía ser demasiado precavido. Me pregunté qué pensaría si me viera ahora, aquí en medio de la noche, a punto de abrirle la puerta a alguien que podría ser su fantasma. Mis manos se movieron antes de que mi cerebro pudiera detenerme. Giré el primer cerrojo. Luego el segundo. Deslicé la cadena fuera de su riel y la dejé colgando suelta contra el marco. Y entonces giré la manija y abrí la puerta. Ella estaba ahí mismo, a solo unos pasos de mí. La luz del porche de la casa del vecino iluminaba suavemente su rostro. Y podía ver cada detalle. Las pequeñas líneas alrededor de sus ojos. La cicatriz chiquita en su barbilla de un accidente en la cocina cuando yo tenía 10 años. La forma en que su cabello canoso se enroscaba un poco en las puntas, porque nunca lograba que quedara liso. Se parecía exactamente a mi madre. Exactamente. Hola, cariño, dijo suavemente. No podía moverme. No podía hablar. Solo me quedé allí en la puerta, mirando a esa mujer imposible que llevaba la cara de mi madre como si fuera suya. El frío aire de febrero entró de golpe por la puerta y se metió en la casa, pero apenas lo sentí. No eres real. Finalmente logré susurrar. No puede ser real. La vi morir. Sostuve su mano mientras daba su último aliento. Elegí el vestido con el que la enterraron. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Y eso me rompió aún más. Los fantasmas no deberían llorar. Las alucinaciones no deberían parecer tan destrozadas. Yo soy real. Ella dijo, no soy quien tú crees que soy. ¿Puedo entrar? Por favor, te explicaré todo. Me eché para atrás sin decir nada, y ella pasó junto a mí hacia la casa. Se movía con cuidado, mirando las paredes y los muebles como si los viera por primera vez. Sus dedos rozaron el respaldo del sofá, y se detuvo frente a la repisa donde tengo la foto de mi madre. Era hermosa, dijo en voz baja. Siempre me pregunté cómo sería.
Cerré la puerta detrás de ella y me recosté contra ella. ¿Quién eres? Se giró para mirarme, y ahora podía ver el parecido mucho más claro. Igual de alta, misma complexión, la misma forma de tener las manos entrelazadas frente al cuerpo. Pero también había diferencias. Pequeños detalles que no había notado por la mirilla. Sus cejas eran un poco más delgadas. Su postura, un poco más recta. Se movía como alguien que había vivido otra vida. Me llamo Marlena. Ella dijo, Marlene Davis, y soy la hermana gemela de tu mamá. Esas palabras me dieron como un golpe en el pecho. Negué con la cabeza, sin querer aceptar lo que estaba diciendo. Eso es imposible, mi mamá no tenía gemela, no tenía hermanos, excepto la tía Delia. Ella no sabía nada de mí, dijo Marlena. Ninguna de las dos sabía, nos separaron al nacer, adopciones distintas, familias distintas, estados distintos. Crecí en Vermont con unos padres que me querían, y hasta hace 6 meses no sabía que tenía una hermana. Ella metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó un papel doblado. Lo abrió despacio y me lo mostró. Era el resultado de una prueba de ADN de uno de esos sitios web de genealogía. Había visto anuncios de esos un montón de veces. El papel mostraba una coincidencia, una probabilidad del 99.98% de que éramos hermanos completos, con alguien llamada Bernardo Monroe. La encontré demasiado tarde, siguió Marlena, con la voz quebrada. Para cuando la localicé, ella ya se había ido. Le extrañé por 3 años. 3 años, Sadie. Tuve una hermana toda mi vida y nunca llegué a conocerla. Tomé el papel de sus manos y lo miré fijo. Los números se me hicieron borrosos mientras las lágrimas me llenaban los ojos. Esa mujer no era un fantasma. No era una alucinación ni una estafadora ni una broma cruel. Era la otra mitad de mi madre, la parte de ella que siempre había estado perdida. El número de teléfono, dije. ¿Cómo conseguiste su número? Marlena se secó los ojos con el dorso de la mano. Contacté a la compañía telefónica. Les dije que estaba arreglando los asuntos de su herencia y que necesitaba que reactiven el número para temas de papeles. Me creyeron. Solo quería algo que me conectara con ella. Nunca quise asustarte. Te he estado observando por semanas, tratando de encontrar el valor para presentarme. Esta noche vi que apagaste las luces y me puse nervioso. Llamé antes de poder detenerme. Lo siento mucho. Volví a mirar su cara, buscando a mi madre en sus rasgos. Ella estaba ahí. Estaba en todas partes. El sonido de las sirenas rompió el silencio entre nosotros. Luces rojas y azules parpadeaban por la ventana del frente, pintando las paredes con colores que se alternaban. Unos segundos después, alguien golpeó fuerte la puerta, y escuché la voz de la tía Delia llamándome. Abrí y la vi parada ahí, acompañada por 2 policías. Los oficiales detrás de ella, su cara pálida y aterrada. Sadie, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí contigo? Me hice a un lado para que pudiera ver a Marlena parada en la sala. Delia se quedó paralizada en la puerta, con la boca abierta. Se agarró del marco de la puerta para mantenerse firme, y vi cómo el color se le fue completamente de la cara. Parecía que acababa de ver un fantasma, que supongo que eso pensó. Dios mío, susurró. ¿Renata? No, dije en voz baja. Se llama Marlena. Es la hermana gemela de mamá. Lo que siguió fue la noche más larga de mi vida. Los policías nos tomaron declaración a todos mientras Delia se quedaba en el sofá, en silencio y como en shock. Marlena explicó todo otra vez, mostrando los resultados del ADN y la foto que llevaba en su cartera. Era una foto vieja,
descolorida y con las esquinas gastadas. Dos bebés, dos nenas, con pijamas amarillas iguales, acostadas una al lado de la otra en una cuna del hospital. En la parte de atrás, alguien había escrito con una letra cuidadosa que reconocí al toque como la de mis abuelas, Renata y Marlena, juntas, siempre. A Delia no le paraba de salir el llanto. Ella seguía diciendo que no tenía ni idea de que su madre nunca había mencionado nada sobre un gemelo, que no podía creer que ese secreto hubiera estado enterrado tanto tiempo. Me senté a su lado y le tomé la mano mientras ella asimilaba la sorpresa. Entendía perfectamente cómo se sentía porque yo también lo estaba sintiendo. Los policías se fueron como a las 4 de la mañana después de determinar que no se había cometido ningún crimen. Solo fue una reunión familiar que se dio de la manera más rara posible. Marlena se disculpó otra vez por asustarme, y esta vez le creí. Podía ver el arrepentimiento en sus ojos, esa soledad desesperada de alguien que había pasado toda su vida sintiéndose incompleta sin saber por qué. En los días que siguieron, Marlena y yo empezamos el lento y cuidadoso proceso de conocernos. Me contó sobre su vida en Vermont, donde había trabajado como maestra de primaria durante 30 años antes de jubilarse. Estuvo casada una vez con un hombre llamado Richard, que murió de un infarto hace 8 años. Nunca tuvieron hijos, algo que siempre lamentó. Me mostró fotos de su casa, su jardín y sus 2 gatos que se llaman Pepper y Sage. Le gustaban los crucigramas, las películas antiguas y el té de lavanda, lo que me hizo sonreír porque a mi mamá también le encantaban todas esas cosas. Le conté sobre mi mamá. Le hablé de los domingos con panqueques, de las películas de los viernes por la noche y de la cuchara de plata que me dio en mi graduación. Le hablé del cáncer, de la cama de hospital que teníamos en la sala y de cómo mi madre miraba a los cardenales afuera de la ventana como si fueran viejos amigos. Marlena escuchó cada palabra con lágrimas rodando por sus mejillas. Ella estaba sufriendo por alguien que nunca había conocido, llorando por toda una vida de recuerdos que nunca podría crear. 4 días después de esa noche extraña, llegó el 3er aniversario de la muerte de mi madre. Marlena y yo fuimos juntas al cementerio a primera hora de la mañana. El pasto todavía estaba mojado de rocío y el aire olía a lluvia. Nos quedamos paradas frente a la lápida de mi madre, una al lado de la otra, sin decir nada por un buen rato. Al final, rompí el silencio. Mamá, esta es tu hermana. Ella encontró el camino de regreso a nosotros. Marlena puso un pequeño ramo de lavanda en la tumba. Sus manos temblaban. Ojalá te hubiera conocido, dijo en voz baja. Pero voy a cuidar de tu hija. Lo prometo. Nos quedamos ahí casi una hora, hablando con mi madre como si pudiera escucharnos. Quizás sí podía. Ya no sé qué creer sobre esas cosas. Cuando llegamos a mi coche, Marlena me abrazó fuerte. Se sentía raro y familiar al mismo tiempo, como si estuviera sosteniendo un pedazo de mi madre que creía haber perdido para siempre. Antes de soltarse, le susurré al oído, de la cuchara y de vuelta. Ella se apartó y me miró con confusión en los ojos. Yo sonreí entre lágrimas. Te lo explicaré. Ahora tenemos tiempo. El dolor me había convencido de que nunca volvería a escuchar la voz de mi madre. Pensaba que esa etapa de mi vida había quedado cerrada para siempre, guardada en recuerdos que solo se desvanecerían con el tiempo. Pero me equivoqué. El amor no termina cuando alguien muere. Solo encuentra nuevas formas de llegar a ti. A veces aparece en tu puerta a las 2 de la mañana, con la cara de tu madre y cargando secretos enterrados durante décadas. Marlena me visita cada mes ahora. Me está enseñando a cuidar el jardín. Le estoy enseñando cómo hacer los pancakes de arándanos de mi mamá. Estamos creando algo nuevo a partir de algo que se perdió, y creo que mi mamá estaría orgullosa de las dos. Si esta historia te llegó al corazón,
Porfa, suscríbete a mi canal y déjame un comentario contándome alguna vez que alguien inesperado llegó a tu vida y cambió todo. Leo todos los comentarios y me encanta escuchar sus historias. Hay personas que llegan a nuestra vida justo cuando más las necesitamos. Solo tenemos que tener el valor de abrir la puerta.